vamos a aprovechar el momento para presentar a nuestro invitado del día, doctor Pablo. Sí, tenemos un invitado especial, un urólogo joven con una experiencia vasta en oncología. El doctor Carlos Peña, quien es urólogo, hizo endoscopía y oncología en Venezuela. El doctor Carlos Peña trabaja en la Clínica Abreu y en el Instituto de Cirugía y Especialidades. El doctor Carlos Peña nos va a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy, que es cáncer de próstata avanzado. Y pues les exhortamos a nuestros radio oyentes que vayan preparando las preguntas para cuando toque el turno. Así es. Muy buenos días, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Los micrófonos son tuyos. Adelante. Buenos días a todos, a nuestros radioescuchas, al doctor Mateo. Gracias por la oportunidad y la invitación. Fíjese, antes de abordar lo que es cáncer de próstata avanzado, me gustaría hacer una pequeña resaltar lo que hay que hacer para no tener un cáncer de próstata avanzado, que creo que es la parte más importante, y es el chequeo rutinario. Todo hombre con 40 años debe asistir al urólogo de manera regular todos los años para hacerse la evaluación, que es algo sencillo, consta de un tacto rectal y un PSA en el caso de que no se encuentre ninguna manifestación fuera de lo normal. Excelente. Cuando en el caso de los pacientes que tienen un familiar directo, entiéndase que su papá, un tío, un hermano padeció de cáncer de próstata, el chequeo debe iniciar más temprano, debe iniciar a los 35. Y como se hablaba anteriormente del cáncer de testículo, que si se detecta a tiempo es curable, así mismo es el cáncer de próstata. Un cáncer de próstata detectado a tiempo, con una buena intervención, puede curarse. Carlos, tenemos muchas preguntitas sobre este tema que es sumamente importante, pero me gustaría que les repitiera a aquellos que ya lo saben qué es la próstata y cuál es su funcionamiento, la importancia del mismo y cómo puede ser afectado. Claro que sí. Adelante. La próstata es una de las glándulas del aparato reproductor masculino. Tiene como función la producción del PSA, que es una enzima que se encarga de licuar el coágulo seminal. Cuando ocurre la eyaculación, el semen sale espeso, ahí está envuelto los espermatozoides, y para que los espermatozoides puedan iniciar su trayecto hacia el óvulo, necesitan ser liberados de ese coágulo, y la acidez de la vagina más el antígeno prostático, eso licúa ese coágulo y entonces son liberados para que pueda ocurrir el proceso de la fecundación. Muy bien, pero entonces si hay si hay una cirugía de próstata, si se saca la próstata, el hombre entonces ya no fecunda. Es correcto. Toda cirugía de próstata debe informársele al paciente, aparte de las otras consecuencias que vamos a tocar más adelante. Ese es uno de los efectos indeseados, que todo paciente operado de próstata tiene problemas de fertilidad o no va a poder fertilizar en el caso de que sea una radical de próstata. Hay cirugías que se hacen por crecimiento prostático que pudiera haber algo de eyaculación, pero es muy mínimo. Aunque tenemos pacientes operados de prostatectomía simple, sí, que han podido fecundar. Muy bien. Sí, pero es importante aclarar que cuando se refieren a cirugía donde ya no va a haber fertilidad, generalmente cuando estamos hablando de cáncer. Sí. Pero hay tecnologías que ya incluso la tenemos a disposición para tratar el crecimiento de la próstata, que sí preservan tanto la eyaculación como la erección, que por ejemplo el tratamiento con el vapor de agua, en estos casos la eyaculación se preserva por encima del 90%. Okay. O sea que eso es bueno mencionarlo, pero a lo que Carlos se refiere es al paciente que es operado por cáncer. Ese paciente definitivamente no va a tener fertilidad. Carlos, y hablando del tema, ¿qué es lo que es un cáncer de próstata avanzado? O sea, que es el tema que vamos a decir central. ¿A qué se refiere eso cuando hablamos de un cáncer de próstata avanzado? Un cáncer de próstata avanzado es un paciente, vamos a definir los diferentes escenarios. Bien. El primer escenario es un paciente que se diagnostica a tiempo,
se opera o se da radioterapia y la enfermedad vuelve y aparece. Okay, ese es un escenario. Ese es un paciente, o sea, ese es un paciente que también sería un cáncer avanzado. Correcto. Inició como un cáncer de próstata localizado, se operó o se dio radioterapia o la terapia que haya elegido en ese momento, pero la enfermedad reapareció más adelante. Es un cáncer de próstata que ya va a pasar a la etapa de avanzado porque ya no califica para otro tratamiento curativo. Okay. Entonces lo vamos a dividir en dos grandes grupos: los que se pueden curar y los que no se pueden curar. Todos los que no se pueden curar van a avanzar, valga la redundancia, a avanzado. Otro escenario es el paciente que se diagnostica cuando ya no califica para una terapia curativa, entiéndase, la cirugía y o la radioterapia. Ok. Carlos, una pregunta interesante en el primer caso que tú mencionaste, que ese paciente que se operó o que se le dio radioterapia, pero el cáncer vuelve de nuevo. Cuando ese paciente está en la consulta, que se le dan las opciones, no, o se le puede hacer una cirugía o se puede hacer radioterapia. Y resulta, se opera, todo bien, y el cáncer regresa. Hay una recidiva del cáncer. Ese paciente piensa, y te lo comento, me imagino que te ha pasado, porque tú tienes mucha experiencia en oncología, ese paciente piensa que a lo mejor no fue bien operado. Es importante, independientemente del grado, explicarle al paciente que siempre hay probabilidad de que el cáncer vuelva, porque cuando ese paciente regresa con lesiones, con una lesión a nivel del lecho o una adenopatía o una metástasis, que fue operado donde se supone que fue una cirugía para curarlo, ¿cómo se maneja esa parte ahí? Claro que sí. Una de las aristas que hay que explicarle al paciente es precisamente que pueden haber micrometástasis, inclusive que se pueden producir durante la radical de próstata. A veces tú diagnosticas a un paciente con una enfermedad localizada, lo operas y la biopsia que te manda el patólogo resulta que el paciente tiene invasión de la cápsula. O sea que ya es un paciente que era un localmente avanzado y que tú no tienes forma de determinar si hay micrometástasis o no hasta que el paciente no hace la recidiva. Entonces es muy importante saber que aunque se puede curar, pero no tenemos una forma de determinar qué paciente va a recidivar y qué paciente no va a recidivar. Yo te hice la pregunta porque, mira, tú haces mucha cirugía radical, hay pacientes que no quieren hacerse una cirugía abierta, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, no, yo me quiero operar con robótica, por ejemplo. Yo tengo pacientes que lo ha operado el urólogo que más cirugía ha hecho en el mundo, que es el doctor Patel. Tiene más de 13,000 casos de cirugía radicales de próstata por robótica. Y esos pacientes, muchos de esos pacientes han recidivado. Entonces, pero ellos lo operan como que están localizados. Entonces, yo pienso que el paciente con cáncer de próstata siempre hay que decirle que hay una probabilidad de que el cáncer vuelva de nuevo, que no es seguro 100% de que va a quedar curado. Y ese paciente tiene, una pregunta, ese paciente tiene un tiempo que puede volver el cáncer, o no hay tiempo de que tú le puedes decir, bueno, en tanto tiempo puede ser que vuelva el cáncer. Puede volver en 1 año, puede volver en 5. ¿Qué tiempo hay de límite? Pronóstico del tiempo. Después que un paciente yo lo opero de próstata, yo nunca le doy de alta. Porque es que yo he visto pacientes que no he operado yo y que yo he operado también, con más de 20 años de operado. Y a los 20 años hacen una recidiva. Wow, pero... Entonces operarse de próstata, de una radical de próstata, no te libera de seguir yendo a tus chequeos anuales. Muy bien. Es un dato interesante porque siempre el paciente cuando se opera piensa que se está de alta, cuando le van a dar de alta. O sea, lo que tú acabas de decir es interesante y es importante que también el pueblo lo escuche, de que eso incluye todos los cánceres, pero el cáncer que nos ocupa en el día de hoy es el cáncer de próstata. Entonces, ese es un paciente que tiene que hacerse su evaluación de manera periódica, independientemente del grado que sea diagnosticado. Así es, debe de mantenerse en vigilancia, independientemente de que haya sido operado, porque ya tiene un diagnóstico. Sí. O sea, que ya tiene un diagnóstico y debe
debe de darle seguimiento porque mientras más temprano sea diagnosticada una recidiva, tiene más oportunidad de acceder a la larga lista de opciones que hay para un paciente avanzado. Doctor Peña, ¿qué tan a menudo ustedes reciben estos pacientes con el cáncer de próstata avanzado? Porque se dice que por un tema hasta de machismo y todo eso, la gente no suele ir a chequearse a menudo y que cuando se llega ya como que el problema está muy avanzado. ¿Qué tan a menudo ustedes reciben esos casos? Fíjate, anteriormente rondaba entre un 60 a un 70% los pacientes que se diagnosticaban en una etapa avanzada. Pero, aunque no hemos llegado donde queremos llegar con el chequeo rutinario, sí ha mejorado, ¿ok? Y ahora tenemos alrededor de un 40 o un 50%, vamos a decir la mitad de los pacientes se están diagnosticando a tiempo, pero todavía hay un grueso, la mitad más o menos de la población, que se sigue diagnosticando avanzado. Pero es alto el porciento, Carlos. Sí. Sí, es muy alto. ¿Y qué tú crees que se puede hacer? O sea, ¿qué nosotros podemos aportar en el día de hoy para que aportar un granito de arena para que la población pues vaya a tiempo, que no llegue tarde? ¿Qué tú sugieres? ¿Qué tú opinas en ese sentido? En ese sentido yo entiendo que lo que se debe trabajar es en las campañas educativas, de que el paciente vaya a chequearse, porque con esto no hay autoexamen. El médico general no tiene la pericia para detectar alguna anomalía. Hay pacientes que entienden que con hacerse un PSA es suficiente y no es así. El tacto rectal es imprescindible en una evaluación de próstata. O sea, el PSA no desplaza el tacto rectal. No, nosotros tenemos pacientes con PSA normal con cáncer de próstata. Yes. Tenemos pacientes con 37 años. El paciente más joven que yo he diagnosticado y tratado tenía 37 años. Mientras más joven se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, mayor probabilidad hay de que sea avanzado.